Muy buenos días. Les damos la cordial bienvenida al curso Atención Integrada para un Envejecimiento Saludable. Antes de iniciar la sesión del día de hoy, queremos felicitar a nombre del Instituto a todos los médicos, sobre todo a los que conforman parte de nuestro equipo y a los que colaboran al personal que están realizando este curso. A nombre de los directivos, coordinadores y profesores, principalmente al nombre del doctor Arturo Ávila, la licenciada Mónica Vargas, la maestra María Isabel y demás colaboradores, les damos la cordial bienvenida a esta quinta sesión de videoconferencia que corresponde a la unidad 3. En este caso, la ponente será la maestra María Isabel Negrete, con el tema Capacidad Visual y Auditiva. Cabe señalar que el objetivo de este tema es detectar, evaluar y definir un plan de atención de las deficiencias visuales y pérdida auditiva. Recuerden que al término de la sesión de la ponente se realizará la atención de las preguntas para que sean escritas en el chat y atendidas posteriormente. Le cedemos la palabra a la maestra María Isabel Negrete Redondo. Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a todos los estados de la República. Y bueno, vamos a empezar con un repaso que el doctor Sosa me haría favor de hacer las preguntas de repaso de la unidad. Por favor, Lalo, gracias. Sí, buenos días a todos. Espero que ya estén viendo la pantalla. Creo que en el chat ya les compartieron el sitio web y el código para este repaso. Y pues pueden verlo también aquí en la pantalla, es www.menti.com y el código que les va a solicitar la aplicación es 3672322. Entonces vamos a dar un momento para que empiecen a conectarse los participantes. Ahí vemos ya a alguien que lo pusieron con una dona, un koala. Y pues los que se van conectando, por favor entren a www.menti.com e ingresen el código 3672322. Hay una bandera. ¿De qué país es? ¿Quién sabe? Es un zapato. Ajá. Son 5 preguntas de repaso. Recuerden que estas preguntas no se les otorga calificaciones, solo pues para verificar pues qué tanto han aprendido de las actividades en el aula virtual y aprovechar la sesión sincrónica pues para aclarar dudas o para reforzar ciertos puntos del contenido. Sí, parece que alguien activó la función de dibujar en pantalla. Aquí estoy tratando de borrar lo que van anotando. Ok, ya van 22 personas que entraron a menti.com. Esperamos un momento para que entren más participantes. En la sesión hasta ahorita se han conectado 95 personas, entonces vamos a esperar a que más entren a menti.com con el código 3672322 para las preguntas de repaso. Van ya 28 personas. Para empezar el repaso ya van 30. Y pues bueno, pues yo creo que vamos a continuar para
respetar el tiempo programado y pues mientras se pueden ir conectando más participantes. Entonces son 5 preguntas, recuerden que deben responder correctamente y lo más rápido que puedan para que acumulen más puntos. El déficit moderado de visión a distancia es de 6/12, 6/18 o 6/60. Esta es una forma de medición en escala en metros. Y aquí 11 respondieron correctamente, 6/18 corresponde a un déficit moderado de agudeza visual de lejos. Y seguimos con la próxima pregunta. La diabetes, la hipertensión arterial y el uso de corticoides pueden causar déficit visual, ¿cierto o falso? Se acabó el tiempo. Muy bien, el 100% respondió correctamente. Siguiente pregunta. Los problemas de visión a distancia o de lejos siempre requieren derivación para recibir atención integral, de acuerdo a las vías de atención de AICO, ¿cierto o falso? Se acabó el tiempo. Aquí casi el 100% respondió correctamente, que es cierto. Vamos con la próxima pregunta. ¿La prueba del susurro puede ser realizada por cualquier integrante del equipo de salud? Obviamente que esté capacitado para realizarla. ¿Cierto o falso? Se acabó el tiempo. Cierto. Así es. La gran mayoría respondió correctamente. Cualquier persona del equipo que sepa aplicar la prueba la puede realizar, ¿no? Muy bien. Y la última pregunta. Una capacidad auditiva por audiometría con un déficit de -36 a -80 decibeles corresponde a qué grado de audición. ¿Una audición normal, una hipoacusia moderada grave o sordera? Se acabó el tiempo. Una hipoacusia moderada grave. Muy bien. El 22 respondió correctamente, que es también la gran mayoría. Y pues vamos a ver quién respondió rápido y correcto en todas las preguntas. Y parece que la ganadora es Olga con 4,309 puntos. Muy bien, felicidades. Entonces, ahora le paso el control a Maribel para que empiece su... Compartir la pantalla. Gracias. Voy a compartir la pantalla. Listo. Bien, pues el día de hoy nos toca revisar lo que serían los esquemas de atención para lo que es el déficit sensorial, específicamente las deficiencias visuales y las deficiencias visuales y auditivas, perdón. El objetivo de este repaso es profundizar en puntos importantes del esquema y destacar algunos aspectos que considero importante que ustedes sepan respecto a la agudeza visual. La importancia, ¿por qué es importante estos temas? Porque definitivamente el déficit visual limita el desempeño físico y actividades de la vida diaria, y sabemos que más de la mitad de las personas mayores con déficit visual pueden mejorar con métodos no invasivos, principalmente con lentes correctivos, como vamos a ver más adelante. Y la identificación de casos y la inmediata provisión de intervenciones, pues vamos a ocasionar que la persona mejore su capacidad física y funcional. En la primera sesión que yo escuchaba, que muchas de ustedes son de hospitalización, yo veo que es una herramienta que es de extrema utilidad en hospitalización. Si nosotros a un paciente hospitalizado le aplicamos esta herramienta y logramos identificar en dónde verdaderamente puede tener déficits en su capacidad intrínseca, estamos en un momento ideal dentro del hospital para poder
coadyuvar a que no se deteriore en esa cascada de dependencia que luego surge en los hospitales. Entonces yo las conmino a que sí utilicen esta herramienta en cualquier ámbito asistencial que ustedes estén, porque nos vamos a dar cuenta cómo podemos intervenir de manera muy oportuna y de manera integrada, que es lo más importante, para poder ayudar a la capacidad funcional de nuestros adultos mayores. La importancia también de este tema es que hay veces que no le damos la importancia que tiene al déficit visual o al déficit auditivo. Y si nos ponemos a ver la frecuencia y la prevalencia de es muy importante, ya que, bueno, simplemente ustedes vean de las 5 sesiones que han tenido, ¿cuántos docentes usamos lentes? Bueno, pues de 5, 4 hemos usado lentes. Y si ahorita hiciéramos una pregunta de todos ustedes, veríamos que el déficit visual tiene mucha frecuencia y por lo tanto es un tema muy importante. La sensibilidad va también en el sentido de que ojalá y las instituciones asistenciales a los pacientes cuando ingresan a hospitalización les permitan tener sus auxiliares visuales y auditivos para ayudarles a tener una mejor capacidad funcional. Entonces, vamos a abordar los pasos para las deficiencias visuales. En este caso, son 5 pasos y vamos a profundizar un poquito más en aspectos de la agudeza visual y en aspectos de cómo se abordan la deficiencia visual y las enfermedades oftalmológicas, así como las condiciones asociadas a déficit visual. ¿Por qué es importante? Bueno, pues en primer lugar, porque los cambios en el envejecimiento a nivel ocular, pues ocurren en todas las partes de nuestro ojo, ¿sí? En la córnea, en el iris, en la pupila, en el cristalino, en la retina, en el nervio óptico. Estos cambios asociados al envejecimiento lo que nos generan es una disminución de la agudeza visual, es un deterioro de la visión periférica, hay dificultad para ver objetos cercanos, la pupila no reacciona tan rápidamente a los cambios de luz y eso es muy importante que el adulto mayor sepa que ya no tiene esa rapidez de contracción y hay menor discriminación de contrastes. La primera pregunta que se hace en este sentido es si tiene algún problema con la vista, si le cuesta trabajo leer o si tiene alguna enfermedad ocular. ¿De acuerdo? Otras, situaciones como la presbicia y la presbiopía, pues son consecuencias justamente de estos cambios ocasionados por el envejecimiento y es la pérdida de la capacidad para acomodar y para enfocar los objetos cercanos. Aquí me gustaría que empezaran a ver los ángulos que aparecen porque los vamos a comentar poco más adelante en relación a los optotipos, pero ustedes vean cómo es una serie de ángulos que conjugan para que se pueda tener una visión adecuada. Otra condición que también está muy relacionada con el proceso de envejecimiento es la maculopatía degenerativa, ¿sí? Que también ocasiona problemas visuales muy serios, es menos frecuente, pero sí es importante identificarla oportunamente. Muy bien, ahora vamos a pasar al paso número 2, que sería realizar la agudeza visual, la valoración de la agudeza visual. ¿Qué es la agudeza visual? Bueno, pues es la capacidad de resolución espacial de nuestro sistema visual. Esta capacidad de enfoque depende del sistema óptico, sobre todo de las córneas y de los cristalinos. ¿Okay? ¿Qué es un optotipo? Un optotipo es un instrumento optométrico para evaluar la agudeza visual. El que más es conocido es la cartilla de Snellen, que ahí tenemos su fotografía, y aparece junto a él exactamente esta cartilla que, como ustedes pueden observar, las letras tienen diferentes tamaños, son determinado número de letras por cada línea. ¿Sí? Aquí una cosa importante que debemos conocer es la expresión numérica que utilizamos para anotar la agudeza visual. El numerador es la distancia a la que se ve el optotipo y el denominador sería la distancia a la que una persona con una visión normal vería ese mismo optotipo.
¿sí? En este sentido, por ejemplo, una visión normal sería de 6, diagonal 6, cuando hablamos de metros, o de 20 cuando hablamos de pies. En México y en ICOP específicamente se utiliza el sistema métrico decimal, entonces vamos a ver que todas estas fracciones van a estar sobre 6. Y, por ejemplo, una agudeza visual de 3/60 significa que esta persona ve a 3 metros lo que una persona con una visión normal puede ver a 60 metros. Estos son los optotipos. Un optotipo es cada una de estas letras. Cada una de estas letras es un optotipo. Y digamos que están diseñados por el tamaño, por la distancia entre los mismos optotipos y entre los niveles y entre las líneas, tienen que tener determinadas características para que puedan ser ideales para la agudeza, para valorar la agudeza visual. En el caso de los optotipos de OMS y ICOP, en la guía sabemos que vienen 3, que son el de las letras pequeñas para comprobar la visión a distancia, que es el que se aplica en primer paso. El segundo, que es el de las letras grandes, en caso de ser necesario. Y por último, el de la visión cercana. Aquí van a ustedes también encontrar una medida que es el logMAR, que de seguro muchas lo han visto, en muchos diagnósticos de agudeza visual lo han visto, y esto se refiere al logaritmo de mínimo ángulo de resolución. No vamos a entrar en ese tema, pero sí considero importante que sepan cuando nosotros hablamos de logMAR o de distancia y del tamaño del optotipo y de todo esto, en el esquema donde viene abajo el mínimo ángulo de resolución, pues podemos ver esa complejidad que tiene justamente el realizar un optotipo y que existen tablas de conversión para, según la medida que se utilice, saber qué es lo que estamos manejando. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían los optotipos que utilizaríamos a través de ICOP. Ok. Algunos aspectos importantes a considerar es que siempre hay que valorar la visión a distancia primero antes que la visión cercana. Valorar sin lentes si la persona normalmente los usa, o sea, la persona se tiene que quitar los lentes y hacer su valoración. Y valorar un ojo a la vez, la bibliografía indica que es mejor valorar primero el ojo derecho y después el ojo izquierdo y después los dos ojos juntos. Y bueno, aquí como la aplicación justamente viene este paso, si la persona puede ver la dirección de al menos 3 de las 4 pequeñas, entonces se pasa la prueba de agudeza visual y se dan las recomendaciones de cuidados oftalmológicos y de cuidados de higiene, sobre todo tanto personal y ambiental. Si falla la visión de lejos, un fallo en la visión de lejos, siempre va a requerir, como muy bien contestaron todos ustedes, una referencia para la atención integral porque puede estar asociado a un problema de fondo. ¿De acuerdo? En el cuadro, en donde vienen los 6 metros, el déficit visual y el logMAR, ahí tenemos la clasificación que nos pone el ICOP, en donde 6.18 sería una pérdida de la visión moderada, 6.12 leve y 6.6 se considera una visión normal. Muy bien. En cuanto a la visión cercana, lo podemos hacer con la misma aplicación que viene en nuestro teléfono, o podemos aplicar también otras aplicaciones, como el Picacuity, que de seguro también ustedes lo conocen. Y aquí la persona tiene que ver correctamente igual, al menos 3 de las 4 letras grandes de la primera línea. ¿De acuerdo? Si la persona puede ver esto, la prueba es superada y lo mismo hay que reforzar cuidados oftalmológicos, higiene ocular y recomendar la revisión anual y los signos de alarma. Siempre decir cuáles serían los signos de alarma que tuviera que acudir a una revisión. Y si la persona no logra ver estos optotipos, no pasa la prueba, podríamos, o de hecho es parte del proceso,
poner lentes de diferentes graduaciones hasta que la persona pudiera ver correctamente los optotipos. Si se corrige con la aplicación de lentes de corrección, se pasa a dar toda esta orientación de cuidados, pero si la persona, a pesar de que se pongan los lentes de diferentes graduaciones, no se corrige la visión, se tiene que pasar a otro tipo de valoración. ¿De acuerdo? Y este tipo de valoración, pues, es abordar la deficiencia visual y las enfermedades oftalmológicas. Un profesional de atención primaria puede hacer una revisión general de los ojos, puede ver las condiciones de los ojos, de higiene, de alguna situación de resequedad, en fin, una revisión externa. Podemos llegar inclusive hasta revisar el fondo de ojo, pero ya definitivamente un examen oftalmológico completo en donde se tiene que utilizar la lámpara de hendidura, donde se mide la presión intraocular, pues sí tiene que ser realizado ya por un especialista. Es importante entonces también señalar los signos de alarma en donde tiene que acudir de manera inmediata a un servicio médico, que sería la disminución súbita de la vista, la amaurosis fugaz o la pérdida del campo visual. Muy bien. El paso 4 es evaluar y abordar enfermedades asociadas. Como veíamos, o sea, cualquier persona que una visión de lejos no la pasa, tiene que ser evaluada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque puede tener las enfermedades como la hipertensión, la diabetes, o puede estar tomando corticosteroides, que estas enfermedades crónico-degenerativas ocasionan estas situaciones a nivel ocular, como pueden ser la catarata, que se presenta en un 53.4%, la retinopatía diabética o la retinopatía hipertensiva también, la aparición de glaucoma, y principalmente estas enfermedades están relacionadas, estas alteraciones visuales están relacionadas con estas enfermedades crónico-degenerativas. Y por lo tanto, toda persona con un déficit visual la tenemos que valorar para ver si no tiene alguna de estas condiciones asociadas a su pérdida de visión. Aquí hay algunos ejemplos, porque siempre es bueno ver o conocer cómo la persona con una catarata, por ejemplo, cómo es su visión. Aquí vemos que tienes una mancha opaca en el centro de la visión. Entre más avanzada está la catarata, obviamente es más opaco la visión. Y bueno, sabemos que está relacionado con el proceso de envejecimiento, pero también con la hipertensión y la diabetes. La retinopatía diabética, estas manchas que son zonas hemorrágicas que se presentan en la retina, esta sería la manera en que una persona con retinopatía diabética estaría viendo su visión, ¿sí? El glaucoma. El glaucoma, que puede ser generado por hipertensión o también por el uso de corticosteroides. Aquí vemos cómo aumenta la presión intraocular y entonces la visión se va cerrando, y este es el tipo de visión que tendría una persona con un glaucoma. ¿Okay? Entonces, en este sentido, las intervenciones para manejar las enfermedades asociadas, pues obviamente la hipertensión va a ser abordar los factores de riesgo cardiovascular. En la diabetes, derivar a servicios especializados para de retinopatía y para el control de la diabetes mellitus. Y los corticosteroides, revisar medicación para evitar reacciones adversas. El paso 5 es evaluar y abordar el entorno social. Aquí es muy importante la consejería que le podemos dar a la persona mayor. Enviarlo a la intervención con el especialista, pero sobre todo en el hogar, reducir los riesgos y hacer las adaptaciones que sean pertinentes. Alguna de estas adaptaciones puede ser mejorar la iluminación en las noches, poner caminos tal vez con LEDs para que la persona pueda llegar al baño, por ejemplo, reducir el resplandor,
evitar obstáculos, crear contrastes en los escalones o en los desniveles dentro de su domicilio, utilizar letras más grandes, elegir los objetos de las casas que sean grandes y que tengan contraste para que la persona más fácilmente los vea, y obviamente utilizar herramientas auditivas o visuales según su déficit. Bien. Ahora vamos a pasar a los esquemas de atención para abordar la pérdida auditiva. Este es el esquema, son 4 pasos y realmente viene muy bien explicado cuál es cada uno de los pasos, qué es lo que tendríamos que hacer. Vamos a revisar algunas características. Obviamente también a nivel del oído existen cambios asociados al envejecimiento que se traduce en una hipoacusia, en una presbiacusia, pero lo importantísimo del déficit auditivo es realmente los problemas que vemos a la derecha de nuestra pantalla. Hay problemas de comunicación, hay aislamiento, hay ansiedad, hay depresión, hay deterioro cognitivo y ustedes a lo largo de estas sesiones creo que han podido ir integrando e ir comprendiendo por qué es atención integrada, porque cada uno de estos dominios se interrelaciona de una manera muy importante para que la persona pueda tener una capacidad funcional adecuada. Si mis órganos de los sentidos, que son los órganos de relación que yo tengo con mi mundo exterior, no están en su capacidad, obviamente no voy a aprender de la misma manera, no me voy a relacionar de la misma manera, entonces puede empezar muchísimos de estos tipos de problemas. Y a veces no le damos la importancia que tienen al déficit visual y al déficit auditivo. El déficit auditivo genera todo este ciclo, porque es un ciclo y es un ciclo vicioso que si no se detiene, la persona mayor sí puede caer en un problema muy serio. ¿Qué nos recomienda el ICOP? El ICOP nos recomienda irnos a pruebas auditivas, a las pruebas auditivas. Está el test de susurro, ¿sí? Que como bien viene explicado en el ICOP, y en el test de susurro que lo puede hacer cualquier persona que tenga ya la capacitación para hacer este test, y se hace por cada una del oído, el oído derecho y el oído izquierdo. Si la persona pasa este test de susurro, bueno, se refuerzan los consejos de higiene auditiva y se recomienda que siga con su revisión anual. Otro medio puede ser, si la persona tiene ya una audiometría de 35 decibeles o menos, ¿sí? O hacer la prueba de los dígitos sobre ruido, que ahorita vamos a hablar un poquito más de esa prueba. Si estas no las pasa, hay que evaluar la capacidad auditiva con una audiometría diagnóstica. Antes de pasar a ese punto, vamos a revisar la aplicación que recomienda la guía. Esta aplicación para hacer una audiometría de detección, lo maravilloso es que viene en español, puede hacer 3 tipos de pruebas, que es la sensibilidad auditiva, el habla con ruido, o sea, es escuchar sonidos y una persona que está hablando con un ruido de fondo, y también un cuestionario. Es una aplicación fácil de utilizar. Aquí en los esquemas, la persona lo único que tiene que hacer es darle un clic en lo escuché, cada vez que escuche el sonido, lo escuché, hasta que la misma aplicación nos señala que el 100% ya está, ya pasó, ya está el 100% realizada la prueba. Aquí ahorita yo los pido que fijen su atención en la tabla que está a la derecha, que sería los resultados de esta audición. Y aquí ya nos señala qué tipo de pérdida tiene esta persona y lo vamos a relacionar ahorita con otra gráfica que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y en lo que se refiere con el habla con ruido, aquí vemos los triangulitos pequeños, es todo el ruido que hay, ¿sí? Y la persona hablando va viendo y va moviendo hasta donde puede escuchar, y entonces, por ejemplo, en este caso, tuvo 20 decibeles, ¿sí? Sobre un nivel de ruido. ¿Okay?
Esta es una gráfica que sería el resultado de la audiometría, que si ustedes la comparan con la audiometría de detección que vimos en la diapositiva anterior, pues justamente nos pone a qué tipo de hipoacusia tenía ese paciente. Aquí del lado izquierdo vemos en la columna vertical son el volumen, que son en decibeles precisamente, y la línea horizontal son los hertz, que es la frecuencia o los tonos que la persona puede escuchar o no puede escuchar. Si la persona pasa esta prueba, se refuerzan los consejos genéricos de higiene auditiva y se pide que tenga su revisión anual. Pero si la persona no la pasa, tenemos que preguntar por factores de riesgo, ya sean ambientales, como puede ser la exposición a ruidos muy fuertes, si ha tenido dolor de oídos, ¿sí? Si hay antecedentes de problemas auditivos, si hay presencia de mareos, si padeció o padece otitis media crónica, si tiene alguna hipoacusia unilateral. Si contesta que no, se proporcionan audífonos para que pueda escuchar, y si no hay audífonos, bueno, pues entonces lectura de labios o lenguaje mímico y su revisión periódica también. Pero si contesta que sí a estas preguntas, sí se tiene que derivar a un servicio especializado. En este servicio especializado, lo que se le tienen que hacer son 3 pruebas de evaluación integral, que es una audiometría tonal de tonos puros, una audiometría del habla o verbal y una timpanometría. Después de estos estudios, entonces ya se tendría un diagnóstico certero del tipo de problema auditivo que tiene la persona. ¿Cómo se aborda esta pérdida auditiva? Cuando es una pérdida moderada a severa, se explican los beneficios del uso de los dispositivos auditivos y del tiempo de adaptación a los mismos. Sí hemos observado que los adultos mayores, y sobre todo los de mayor edad, son muy renuentes a veces a utilizar estos dispositivos. Dicen que no se acostumbran, que oyen mucho ruido, pero se les tiene que avisar y se les tiene que explicar las consecuencias de no escuchar bien y de tener una pérdida auditiva seria, porque se desencadenan una serie de problemas como los vimos anteriormente. Entonces sí tenemos que, como familiares y como profesionales de la salud, insistir mucho, tanto en los familiares como en la persona mayor, en el que tiene que tener un proceso de adaptación a estos dispositivos auditivos para que los use ya de una manera adecuada. También tenemos que estar al pendiente de las estrategias de comunicación que puedan mejorar su capacidad funcional. Vamos a ver algunas. Y bueno, estar también revisando los medicamentos que pueden ocasionar daño en el oído interno. Como sabemos, son los antibióticos como la streptomicina, la gentamicina, los antimaláricos y la quinina y la cloroquina. Entonces, siempre tenemos que estar checando los medicamentos que pueden ser ototóxicos. ¿Okay? En este paso 4, que es la evaluación del entorno físico, yo creo que el mensaje principal es que la persona no puede perder la interacción social. ¿Por qué? Porque cuando se tiene una interacción social frecuente, cuando a la persona no se le aísla, o sea, se disminuye el riesgo de deterioro cognitivo y de depresión. Entonces, eso yo creo que es una cuestión que hay que sensibilizar muy bien a los familiares, en el que aunque la persona no escuche bien, se le tiene que estar integrando a las pláticas, se le tiene que estar integrando a las familias, se tiene que buscar redes de apoyo, porque sí es una situación que causa mucha ansiedad y mucha depresión. ¿Por qué? Porque las personas se empiezan a aislar y tenemos entonces que prevenir esa soledad y ese aislamiento. También buscar soluciones ambientales en el hogar, como pueden ser timbres, teléfonos o luces, ¿no? Para que la persona sepa que y pueda interrelacionarse más con su medio ambiente.
Ahora, en cuanto a la comunicación del tú al tú con la persona mayor, ¿qué se recomienda? Dejar que la persona vea nuestro rostro cuando hablamos con ella, que nos vea, y nosotros siempre hablarle de frente, tocarla, ¿sí? Asegurarse que haya buena iluminación para que puedan ver de forma adecuada, captar la atención de la persona antes de hablar a través del tacto o a través de alguna señal, ¿no? O sea, pero captar la persona antes de hablar para que fije su atención en nosotros, evitar distracciones y no dejar de hablar, reiteramos, a las personas que tienen dificultades auditivas. Es muy frecuente ver que en las comidas familiares de repente existe una plática y un diálogo ya entre todas las personas y el adulto mayor está relegado. ¿Por qué? Porque no está integrado a esas pláticas. Entonces, eso sí requiere un esfuerzo de los familiares el estarlo integrando a esas pláticas. ¿Okay? Los cursos relacionados que el instituto ofrece para poder profundizar en este tipo de valoraciones o en este tipo de identificación de factores de riesgo sería el manejo inicial de factores de riesgo de discapacidad o la evaluación de la capacidad funcional de personas mayores, en donde, bueno, con mucho más detenimiento y más tiempo se abordan una serie de habilidades que debemos de tener los profesionales de la salud para poder identificar oportunamente estas pérdidas y de estos dominios que de manera integrada logramos que la persona pueda tener una capacidad funcional y una mejor calidad de vida. Pues les agradezco mucho y pasaríamos a la sesión de preguntas. Muchas gracias a la maestra María Isabel Negrete. Creo que el tema que ha abordado es muy importante, sobre todo por la importancia de la detección de casos para mejorar la capacidad funcional de la persona mayor. También es importante, por ejemplo, abordar y retomar el hecho de reconocer los factores de riesgo, ya sean visuales o auditivos. Muchas gracias, maestra. Tenemos la primera pregunta de Dilia Verdín. Explica, para poder explicar la evaluación de ototipos de la OMS, cerca o lejos, y otra aplicación para realizar las pruebas, ¿qué recomiendan porque no las tienen disponibles? Ella recomienda y ella sugiere que no están disponibles las evaluaciones. Si recomienda alguna otra herramienta. Bueno, sí, o sea, para la agudeza visual estaría el Big Acuity, por ejemplo, que es una aplicación en el teléfono que es gratuita y que viene perfectamente un tutorial en donde se puede tomarlo y viene muy bien explicado y se puede aplicar ese. Otros serían las cartillas, hay muchas cartillas para identificar la agudeza visual, pero bueno, las de ICOP, en la guía de ICOP se pueden bajar y se pueden imprimir estos octotipos y con esos octotipos impresos podemos hacer nuestra valoración de la agudeza visual. Yo creo que no hay necesidad de complicarse. Los octotipos que nos recomienda ICOP y la secuencia de aplicación presos creo que nos pueden ayudar muchísimo. Pero bueno, otra opción muy buena y muy sencilla sería la del Big Acuity, que es una aplicación telefónica y que también es muy segura de aplicar. Muchas gracias, maestra. Nélida Hernández comenta que en la valoración de la agudeza visual existen varios tipos de graduaciones y comenta cómo se conseguirían estos lentes en la unidad médico-familiar. Bueno, sí, o sea, aquí yo creo que es una cuestión de organización de las instituciones, en el sentido que si se va a implementar este tipo de valoraciones con los adultos mayores, bueno, pues una parte del equipo tendrían que ser el tener unos lentes de diferentes graduaciones para poder hacer la prueba con los pacientes. Y bueno, de manera ideal que las instituciones les pudieran proporcionar realmente los lentes correctivos, pueden ser muy baratos, entonces les pudieran proporcionarle, y de hecho la guía sí lo indica, proporcionarle el lente que le corrige
ese déficit visual, porque bueno, el paciente ya saldría con esa corrección después de la valoración de la agudeza visual, si es que se corrige con los lentes de graduación. ¿Sí? Entonces yo creo que es parte pues de la organización que tendrían que hacer a nivel institucional si se va a aplicar. Es que me parece esto, mi hija. Ah, bueno, se metió un... si va a ser ya a nivel institucional, pues sí tener en la planeación del equipo, tener estos sets de lentes con diferentes graduaciones para poder hacer esa prueba con los pacientes. Complementando, muchas gracias, maestra. En primer nivel hay un procedimiento para poder proporcionar lentes a las personas que tienen seguridad social, solamente a los que tienen seguridad social, no a sus hijos, padres, a los que son los acompañantes, es decir, solamente al trabajador. Y esto lo pueden ver con los que están en primer nivel, con el jefe de departamento o el jefe de medicina familiar. Y esto, un procedimiento, lo tiene que pedir al médico y les dan una solicitud y ellos van a ciertas ópticas ya previamente contratadas, no pueden ser las que ellos quieran, sino las que están establecidas. Y esto nos ayudaría mucho para que pues, mejoren la capacidad. Se puede también dar para pensionados, entonces creo que es una muy buena estrategia y gracias por comentarlo. Muchas gracias al doctor Humberto y a la maestra Isabel. La siguiente pregunta es de Cristina y comenta que la audiometría se realiza en segundo nivel, marca con la prueba de susurro y sale con déficit al hacer dicha prueba y que se omite en primer nivel. Imagino que esto atiende un poco más lo que estaban comentando hace un momento. Sí, exactamente, la audiometría la realizan en segundo nivel y sí, el médico familiar tiene que hacer la derivación a otorrino, pero lo importante de esto es, recuerden que trabajamos en equipo, entonces el personal de enfermería de primer contacto detecta a través de la prueba del susurro y si hay alguna alteración, la hace ver y lo derivará al médico familiar con esta indicación. Ya estamos trabajando el procedimiento para que el personal de primer nivel de enfermería pueda enviar una referencia, una 430-200, que es un formato que usamos dentro de las unidades médicas, para que entonces el médico familiar pueda derivarlo al otorrino y le puedan hacer la audiometría o complementar el diagnóstico, porque muchas veces, a veces un tapón de cerumen, de las cosas más frecuentes que están obstruyendo y por eso no oyen bien. Muchísimas gracias. Dilia Verdín comenta en varias ocasiones respecto a una duda, si pudieran explicar nuevamente la distancia y agudeza 660. ¿660? 6 diagonal 60. Sí, les voy a pasar donde está pero 660 quiere decir que a 6 metros, el numerador, a 6 metros, ¿sí? Ay, me dice perdón. 660 significa que una persona ve a 6 metros lo que otra persona ve a 60 metros. ¿De acuerdo? Eso sería 6 sobre 60. ¿De acuerdo? 6 es yo que tengo un déficit visual, estoy viendo a 6 metros lo que otra persona de visión normal puede ver a 60 metros. Eso es la fracción. Y por eso es importante siempre respetar la distancia que vienen en los optotipos, ¿sí? Por eso una visión normal es de 6 diagonal 6, quiere decir, yo veo a 6 metros lo que todas las personas con una visión normal ven a 6 metros. Una visión leve, déficit leve, sería que yo veo a 6 metros lo que otras personas, una persona ve a 6 metros lo que yo veo a 12, a 12 metros. ¿Sí? O sea, 6 es lo que yo veo y el denominador es la distancia a la que otra persona ve ese mismo optotipo. ¿Sí quedó claro? Y si no, lo vuelvo a repetir, ¿eh? Muchas Pero gracias. es en el sistema métrico decimal. Una visión normal es de 6,6, una visión leve, un déficit leve es de 6,12, ¿sí? Y una moderada es de 6 sobre 18. O sea, yo veo a 6 metros lo que otras personas pueden ver a 18 metros. Sí, Muchísimas otra gracias. forma de verlo es
es una medición relativa, es decir, se compara lo que una persona con visión normal ve normal con la persona que estás hablando, ¿no? Como decía la maestra Maribel. 660 se interpreta así, la persona a quien evaluaste ve a 6 metros, lo que una persona con visión normal ve desde 60 metros. Entonces, nos da una idea de la diferencia o del gradiente de agudeza visual que hay. Una agudeza visual 6-18 sería lo que la persona que evaluaste ve a 6 metros, lo que una persona con visión normal vería desde 18 metros. Entonces, es como una medida relativa entre la persona que evaluaste y cómo ve a alguien con visión normal. Muchísimas gracias. Pregunta Catherine Cetina. ¿Es suficiente con la prueba de susurro para realizar envío a especialidad? Pues es el primero. No, por favor. Sí, no. O sea, es el primer paso, pero bueno, la verdad es que también tenemos la aplicación y la aplicación la podemos aplicar en un primer nivel de atención, o sea, está en nuestro teléfono, ¿no? Entonces, creo que son aproximaciones, es como para identificar que puede haber un problema. Pero el doctor quería comentar algo, sí. Sí, la prueba de susurro es un tamizaje y como todo tamizaje se requiere una confirmación posterior a ellas. Gracias. Recuerden que los tamizajes lo que nos ayudan es a detectar a la mayor cantidad de personas que pueden tener un problema para después confirmarlo. En este caso, la prueba de susurro nos ayuda a detectar quiénes pudieran tener algún problema, pero posteriormente se tiene que hacer una evaluación más profunda y de ello también depende mucho la exploración física que pueda realizar el médico familiar en un principio o el médico especialista en segundo y tercer nivel para que descarten, les decía, tapón, algún problema de la membrana timpánica o eventualmente alguna esclerosis en el nervio auditivo. Entonces, la prueba de susurro nos ayuda a detectar que hay un déficit auditivo, pero nos hace falta confirmar el origen y si es susceptible de manejo, pasa en otro nivel. Muchísimas gracias, doctor Humberto. Comenta Edith, es importante que la enfermera especialista de primer nivel pueda enviar a pacientes a especialidades de segundo nivel, incluyendo a médico geriatra, porque de esta manera se disminuye el tiempo de espera del paciente. Es un complemento respecto a lo que han comentado anteriormente. Tenemos, al parecer, las preguntas han concluido. No sé si alguno quiera comentar algo antes del cierre. No, yo creo que sí es importante, o sea, la verdad es que, pero bueno, eso yo creo que cada institución puede ir haciendo esas modificaciones. Sí se evitaría mucho tiempo si la enfermera especialista pues puede hacer una referencia, pero yo creo que eso se va a ir dando con el tiempo y conforme ustedes también vayan, es evidencia, yo creo que el aplicar todo este tipo es evidencia. O sea, si ustedes hacen estos tamizajes y van viendo cómo se va interviniendo con los pacientes, es evidencia para que justamente les puedan ir dando a ustedes esas facilidades de poder referir al paciente de manera directa sin tener que pasar tal vez por el médico general, ¿no? Pero eso, bueno, sí son ya protocolos institucionales, ¿no? Procedimientos institucionales. Claro. Hay una pregunta más o una duda. Plantea Yadira. ¿La prueba de susurro, la enfermera geriatra de segundo nivel, la puede realizar? Sí, por supuesto. O sea, la prueba del susurro, si están capacitados, si tomaron la capacitación, la puede realizar cualquier persona, pero el chiste es que se haga de manera adecuada. Pero como enfermera geriatra, bueno, pues se puede ir mejor hasta la aplicación, ¿no? Realmente, o sea, la prueba del susurro la puede aplicar cualquier persona que sepa aplicar la prueba del susurro. Ok, muchísimas gracias. Pues bueno, de esta manera concluimos la quinta sesión de videoconferencia del curso ICOP. Agradecemos a la maestra María Isabel Negrete, al doctor Humberto por su apoyo, al doctor Eduardo Sosa por el complemento y sobre todo, pues bueno, a todos los que se tomaron la oportunidad de asistir a esta sesión. A nombre del doctor Ávila, la licenciada Mónica Vargas, mi nombre es Juan José Marín, del Departamento de Educación a Distancia. Damos por concluida esta sesión y les agradecemos por su participación. Muy buenos días.